Y todos ellos están participando de este retiro de Japa con Padmanabha Swami este fin de semana. And they're joining us for the call today. It's going to be a special talk. Y ellos están uniendo hoy a nuestra llamada y va a ser una charla especial el día de hoy. Today it's the anniversary celebration of Chaitanya Mahaprabhu's Lila of the gundica-marjana-lila. Hoy es el aniversario en donde se celebra la limpieza del templo de Gundicha, gundica-marjana, ejecutado por Mahaprabhu. So Guru Maharaj will be speaking on that today. Entonces Guru Maharaj va a estar hablando hoy al respecto. And so there won't be any questions, maybe some time for questions at the end. Bueno, quizás haya algo de tiempo para preguntas al final, pero no está confirmado. Okay, and we're just very happy to have everybody on. And I'm going to make a couple of announcements right at the end, so stay on for that. Entonces estamos muy felices de tenerlos a todos conectados y al final del encuentro voy a hacer algunos anuncios, así que manténganse conectados para ello. Okay, so I'm going to turn this over to Tripurari Swami for the talk. Te voy a delegar el turno a Tripurari Swami para que él comience con su charla. So, good morning, good afternoon, as may be the case. Nice to be with all of you. Bueno, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno. Muy bello estar con todos ustedes. Before we begin the class, I'd like to let the devotees know that we recently published a book entitled Oh My Friend, which explores the inner life of Srila Prabhupada based on things that he has himself said about that and reasoning about such statements. Entonces, antes que nada quería anunciar a los devotos que hemos recientemente publicado un nuevo libro llamado Oh mi amigo, el cual es un libro que habla acerca de la vida interna de Srila Prabhupada, conteniendo diferentes declaraciones en donde Prabhupada mismo habla de eso y reflexiona sobre su propia vida interna. I think this small book fits into the genre of books that speak about Prabhupada's life, which there are many. Considero que este libro entra dentro del género de todos aquellos libros que hablan acerca de la vida de Srila Prabhupada, de los cuales hay muchos. But it's unique in that genre in that all of the books to date that I have seen speak about his external life, if you will, in his sadhaka deha with regard to his preaching campaign. Pero este libro es único dentro de este género, dentro de lo que yo considero, ya que la mayoría de los libros que hablan acerca de Srila Prabhupada hablan principalmente acerca, por decirlo así, de su aspecto externo, por decirlo de alguna manera, conectado con su sadhaka deha y su campaña de prédica. But as you may know from his prayer on the Jaladuta, he prays to be able to preach in such a way that it will result that the result of using his sadhaka deha in this way, he will attain a standing in fraternal love in a siddha deha in Braj. Pero como ustedes saben, en lo que fue su oración a bordo del Jaladuta, él estuvo orando de manera de que su campaña de prédica fuera llevada a cabo de tal manera que el resultado de eso sea un posicionamiento de él dentro de lo que es el amor fraternal en Braj, Shakya Rasa. So again, this book is unique in that genre of books about Prabhupada's life, and that it speaks about his inner life, and that based on things that he himself has said, which is considerable. Entonces este libro es único dentro del género de los libros que se han escrito acerca de Srila Prabhupada, nuevamente debido a que Prabhupada mismo está allí hablando acerca de su propia vida interna y tenemos bastantes declaraciones al respecto de parte de él. So this book is available in English at this time. Entonces este libro está disponible en inglés por el momento. And it's available at darshanpress.com. Please make a note. Yeah, they shared the link in the chat, Guru Maharaj. Okay. It's Entonces, also ahí se compartió un link en el chat donde está la posibilidad de conseguir el libro. Also available on Amazon.com in both Kindle versions and print versions. También está disponible en Amazon, tanto en versión impresa como en versión para Kindle.
So I hope you'll all get a copy and take advantage of it. Entonces espero que todos puedan conseguirse una copia y tomar alguna ventaja de todo ello. And while you're at Darshan Press, there are some other books there that mine that are available that are probably worth reading. También si visitan Darshan Press, el sitio oficial donde están los libros de Srila Tripurari Maharaja, van a encontrar otros libros también disponibles que también muy probablemente sean dignos de ser leídos por ustedes. I say that because I benefited from writing them. Yo digo esto porque yo mismo me he beneficiado de haber escrito tales libros. So, with regard to the class this morning, Entonces, en relación a la clase de esta mañana, I've been asked to speak about the gundica-marjana, the cleansing of the Gundica temple in relation to the retreat that you're having concerning what Nam Kirtan or Japa, Nam Seva. entonces se me ha solicitado poder hablar hoy acerca de gundica-marjana o la limpieza del templo de Gundicha en el marco del retiro que estamos teniendo nosotros aquí, que tiene que ver con Nam Kirtan, Japa, Nam Seva. I think it's important to begin with the understanding that the Gundicha temple has a very esoteric and deeply spiritual significance in Gaur Lila. Yo creo que es importante comenzar mencionando que el templo de Gundicha tiene un significado, una importancia muy esotérica dentro de lo que es el Gaur Lila. You know that the Rath Yatra proceeds from the Jagannath temple to the Como ustedes saben, el festival de Rath Yatra comienza desde lo que es el templo de Jagannath y culmina en el templo de Gundicha. And this procession is a reenactment of and remembrance of Krishna's procession from Dwarka to Kurukshetra. Entonces esta procesión es una manera de recordar y de llevar nuevamente a expresar el viaje de Krishna de Dwarka a Kurukshetra. And at Kurukshetra, there was more or less like a city erected to accommodate Krishna and Prince Balaram riding there as they were on elephants, just like during the Olympics, they kind of built a whole city for the event. Entonces, en ese momento en Kurukshetra, lo que se generó se armó como una carpa gigante, como a veces se organizan las Olimpiadas, o se hace una ciudad en medio de un terreno, ¿no? Para albergar a Krishna, Balaram y a todo el séquito que lo acompañaba de Dwarka hacia Kurukshetra. So in a sense, the Aishvarya of Dwarka accompanied him to Kurukshetra. Entonces, en un sentido, la Aishvarya de Dwarka le acompañó a Krishna hacia Kurukshetra. He stayed within the bubble of his Aishvarya. De alguna manera, él se mantenía dentro de la burbuja de esta Aishvarya. But because the invitation went far and wide, so the inhabitants of Vrindavan came as well. Pero siendo que la invitación se extendió en otras direcciones, los habitantes de Vrindavan también llegaron allí. But their procession was significantly different in that they weren't riding on elephants and so forth, but they were coming in ox-drawn carts and appeared as people who were not acquainted with metropolitan life. Pero la posición de los habitantes de Vrindavan era muy diferente a la de los habitantes de Dwarka, y ellos llegaron a este evento de una forma muy diferente a la de los habitantes de Dwarka, quienes habían llegado con elefantes, etc. Los Brajavasis llegaron llevados por carros de bueyes y como personas que no están familiarizadas con las sensibilidades de la vida metropolitana, como sí lo estaban los de Dwarka. So the gatekeepers hesitated to let them in. Entonces los que estaban en la puerta, a la entrada, los guardianes del evento, dudaron en hacerlos entrar, en permitirles pasar. But Yasoda, of course, pleaded her case that she was Krishna's mother, which seemed rather odd to the gatekeepers. Pero Yasoda, como ustedes quizás saben, ella presentó el punto de que ella era la madre de Krishna, lo cual de por sí sonaba un tanto extraño para los porteros de este evento. Because while there were some rumors about Krishna's early life, they were settled into the idea that he was the son of Vasudeva and Devaki, he was a prince, and so on and so forth. Kshatriya.
Pues aunque habían ciertos rumores acerca de lo que había sido los primeros años de la vida de Krishna, rumores en Dwarka, generalmente la idea que ellos tenían es que Krishna era el hijo de Vasudeva y Devaki, viniendo de una línea kshatriya. But Yashoda was persistent enough for the guards to send word to Krishna. Some lady out here says she's your mother. There's some people in ox-drawn carts. They want to get in. What should we do? And of Pero course he said, Yasoda, come in. pero Yasoda fue lo suficientemente insistente como para continuar con su punto, de tal manera que los guardias enviaron el aviso a Krishna. Le dijeron: aquí hay una mujer que dice que es tu madre, hay un grupo de personas que han llegado con carros de bueyes, no sé, ¿los hacemos pasar o no? Y Krishna dice: háganlos pasar. So their entrance into the camp and the bhava behind them and so forth is what really gundica is about. Entonces los Brajavasis entran a esta área y el bhava, el humor con el que ellos entran, del que ellos están constituidos, de eso es lo que trata Gundicha en verdad. So gundicha is the Vrindavan conception coming into Kurukshetra at this time and drawing upon Krishna's Vrindavan sentiments. Entonces, Gundicha significa la concepción de Vrindavan entrando en Kurukshetra, como acontece en este momento, y debido a esa entrada extrayendo de Krishna sus sensibilidades en relación a Vrindavan. So ostensibly the Rath Yatra is taking Krishna from Dwarka to Kurukshetra, but if we look deeply, we see it's actually Krishna connecting again with Vrindavan. So Gundicha is Vrindavan. Entonces, aparentemente, el Ratha Yatra está conectando a Krishna, a Krishna desde Dwarka con Kurukshetra, pero en verdad, en un sentido sustancial, lo está conectando con Vrindavan. Y Gundicha representa Vrindavan. In this sense, the Gundicha Mandi represents the heart of Chaitanya Mahaprabhu, who in Radha Bhav, during Ratha Yatra on the way to Gundicha says, Morman Vrindavan, my heart, my mind, my chitta is Vrindavan. Entonces este Gundicha, en un sentido que es Vrindavan, representa el corazón de Mahaprabhu, quien Mahaprabhu es Krishna en Radha Bhav, y cuando él está en el Ratha Yatra dirigiéndose a Gundicha, él dice Mor Man Vrindavan, que significa mi mente es Vrindavan. So this is the higher end, if you will, of the understanding of Gundicha. Entonces este sería el más elevado alcance, la más elevada forma de entender qué significa Gundicha. But of course, the Lila of cleansing the Gundicha temple takes place before the procession itself in Jagannath Puri. Pero por supuesto el lila de la limpieza del templo de Gundicha acontece antes de lo que es esta procesión, el Ratha Yatra en Jagannath Puri. And in this sense, we are called by Chaitanya Mahaprabhu's Lila of cleansing the temple to focus our attention on that which is required in order for the Vrindavan conception or the temple of Vrindavan that we're building in our heart to manifest. We need a good foundation. Entonces, en la enseñanza, esta limpieza del templo de Gundicha, Mahaprabhu quiere llamar nuestra atención en relación a cuál es el trabajo necesario para poder lograr manifestar la concepción de Vrindavan en nuestro corazón, poder construir en nuestro corazón ese templo, cómo establecer los cimientos de ese templo. So here, cleansing the Gundicha temple represents the first really preliminary stage of Chaitanya Mahaprabhu's method of Sankirtan, which is Chaitodarpanamajam, cleansing the heart. Entonces aquí la limpieza del templo de Gundicha representa una etapa preliminar de lo que es el Sankirtan de Mahaprabhu, que tiene que ver con Chaitodarpana-marjanam, en otras palabras, la limpieza del corazón. So if you want to build a temple for Vrindavan Chandra in the heart, then first you have to cleanse it. Entonces si quieres construir un templo para Vrindavan Chandra en tu corazón, primero tienes que limpiar esa sección. And of course, this is our idea in terms of the Lord of the heart. It is Brajendanandan Krishna, not Shirodakshai Vishnu. ¿No? Y cuando hablamos de esto, esta idea tiene que ver con el Señor de nuestro corazón, quien es Brajendranandan Krishna, no Shirodakshai Vishnu. Somebody once asked me that if Krishna
is in the heart, as he's described in the scriptures, standing on the lotus of the heart, the size of the thumb, Vishnu, four-armed, and so forth, then what about the trees that don't have hearts? Entonces, alguien una vez me preguntó, bueno, si Krishna está en el corazón de todos, sentado allí en el loto del corazón, con el tamaño del dedo gordo de uno, entonces, ¿está también en los árboles? Porque los árboles no tienen corazón. Alguien me preguntó eso una vez. So it's kind of a good question because it reveals how much it is required to have a teacher along with the book, and how by reading the book and what it literally says, we can be very distant from what it actually is speaking about. ¿No? Entonces, fue una buena pregunta en un sentido, porque una pregunta así nos muestra qué tan necesario es para uno un maestro junto con lo que el libro dice, y para uno entender cómo muchas de las cosas que el libro dice no son para ser tomadas literalmente necesariamente. So I replied to the question that, well, first of all, the Bhagavatam, for example, or the Vedanta Sutra and so forth, they are speaking to humans, not trees. ¿No? Yo comencé mi respuesta a esa pregunta diciendo, bueno, el Bhagavatam, el Vedanta, etcétera, le está hablando a los seres humanos, no a los árboles. So if they were speaking to trees, they'd speak about it a little differently. Si le estarían hablando a los árboles, le hablarían desde otro lugar, seguramente. So the text is speaking to humans, and even then, of course, they're only speaking figuratively about Vishnu being in the heart, the size of the thumb, and so forth. Entonces, estos tipos de textos le están hablando a la raza humana, pero incluso en ese caso, por momentos en este tipo de temas, están hablando figurativamente al describir a Vishnu localizado en el corazón, del tamaño de un dedo gordo, etc. The idea that God is in the heart, of course, is just an extension of the idea that God is omnipresent. La idea de que Dios está en nuestro corazón, en verdad, es una extensión de la idea de que Dios es omnipresente. The atheist cannot see God anywhere, and the devotee sees God everywhere. ¿No? Prahlad is a good example. He saw him in the stone pillar. Una persona atea no ve a Dios en ninguna parte y un devoto ve a Dios en todas partes. Prahlad es un buen ejemplo de esto. Él veía a Dios en todas partes, incluso en un pilar del palacio. But the specific description of Vishnu, forearm, standing on the lotus in the heart, and so forth, this is given for conceptualization, for meditation, for the yogi. Pero la forma de Vishnu en el corazón, sentado en el loto del corazón, con 4 brazos, etc., esta forma es descrita de esta manera para lo que es una conceptualización, para ayudar en la meditación del yogi. Of course, we are not yogis, we are devotees. ¿No? Y nosotros, por supuesto, no somos yogis, somos devotos. But the Bhagavatam speaks to jnanis, it speaks to yogis, it speaks to devotees, and it speaks to devotees about jnanis and yogis to indirectly point out the virtues of bhakti by comparison. Pero el bhakti también le habla a yogis, a jnanis, a devotos, y le habla a los devotos acerca de los jnanis y de los yogis para indirectamente también estar señalando las virtudes del bhakti en comparación. For example, in the 5th canto of the Bhagavatam, Parikshit Maharaj asks that Sukadeva speak about the cosmography, that because the Maya Shakti is a Shakti of Bhagavan, and by understanding it, he will understand more about Bhagavan. Entonces, en el 5º canto, por ejemplo, Parikshit Maharaj le solicita a Sukadeva Goswami que hable acerca de cosmografía, ¿no? Que hable acerca de Maya Shakti, de este universo, ya que Maya Shakti es un Shakti de Bhagavan, y la idea era que por entender el Shakti de Bhagavan uno va a poder entenderlo mejor a él también. The whole description in the canto of the cosmography is given by Sukadeva for yogis in the audience whom Parikshit Maharaj, by his question, is trying to bring into the discourse and elevate them. Pero este tipo de descripción que se encuentra en esa sección está principalmente dirigida a yogis, y yogis que estaban presentes en la audiencia mientras Parikshit estaba escuchando, y a través de esa pregunta lo que Parikshit estaba intentando hacer era atraer a esos yogis que estaban en la audiencia en una dirección más devocional.
So it's a description that will be attractive to those who have yoga samskars, for the yogic mind to think of the heavens and so forth in the world as a manifestation of the Godhead, whereas for devotees, the meditation is on the actual form of Bhagavan. Okay. Entonces esta es una descripción que resultaría atractiva para los yogis, aquellos que tienen yoga samskars, que se ven atraídos a un cierto tipo de lenguaje, de manera tal que puedan ver al mundo conectado con Bhagavan. Pero para los devotos, la descripción más recomendada y natural es meditar directamente en la forma de Bhagavan mismo. So that whole description is just like a particular way of looking at the cosmos. Entonces esta descripción yógica que se encuentra en el Bhagavatam es simplemente una forma en particular de meditar en el cosmos, which for a certain type of transcendentalist will promote a theistic understanding. la cual en el caso de ciertos tipos de trascendentalistas, ese tipo de descripción va a promover un tipo de comprensión teísta. Important point. Un punto importante. Pero para devotos, then we will meditate directly on the form of God, and we are devotees of Vrindavananda and Krishna, so we will meditate on Krishna within the heart, not Sri Vishnu. Pero para los devotos, nuestra meditación es directamente en la forma de Krishna, Brajendra Nandan Krishna, ¿no? No Sirodakasai Vishnu Paramatma en el corazón, sino directamente Krishna en nuestro corazón. It's like you may have seen the famous picture of Hanuman, ¿no? Quizás ustedes hayan visto la famosa imagen de Hanuman tearing apart his chest, and inside is Sitaram. abriendo su pecho y dentro que encontramos Sitaram. And Lakshman. ¿no? Y Lakshman. So for us, then, we are trying to displace the Paramatma and replace him with the Pranana, the Lord of our heart. But in order to do that, the heart has to be cleansed of worldliness, which the Paramatma presides over. Entonces nosotros estamos intentando más bien desplazar a Paramatma y reemplazarlo con Sri Krishna, pero para que esto acontezca, toda la mundanalidad que hay en nuestro corazón debe ser retirada y Paramatma justamente rige sobre ese plano de mundanalidad. So Chaitanya Mahaprabhu, he decided that he wanted to cleanse the temple. Entonces Mahaprabhu entonces decidió que él quería limpiar el templo de Gundicha. And he called the temple superintendent, the temple commander, maybe Kashi Mishra and a couple of other devotees, and asked them to supply the cleaning utensils, brooms and buckets of water and so forth. Entonces él habló con el encargado del templo, el presidente del templo, comandante, quizás Kashi Mishra y algunos otros, y organizó para la limpieza del templo y solicitó que trajesen baldes con agua, escobas y demás utensilios para la limpieza. But of course they were hesitant to do so because they understood him to be Bhagavan, and it would be unbecoming for God to cleanse his own temple. Pero estas personas a quienes Mahaprabhu le pedía permiso estaban un poco dudosas de eso, porque ellas entendían, Mahaprabhu es Bhagavan mismo, y sería un poco extraño que él estuviese limpiando un templo, limpiando el templo de Dios, siendo que él es Dios mismo. But they wisely deferred to the bhava of Chaitanya Mahaprabhu, the bhava of God, and served the bhava. Now he's in the bhava of a bhakta, so they acquiesced and made arrangements to bring hundreds of brooms and pots of water and assemble the devotees. Entonces, pese a que tenían esta duda, al mismo tiempo finalmente cedieron al pedido de Mahaprabhu al notar el bhava, el humor en el que él se encontraba. Se encontraba en el humor de un devoto, y ellos decidieron servir eso, y debido a eso es que solicitaron entonces eventualmente los implementos para la limpieza y llamaron a otros devotos para que se sumasen. And of course, Chaitanya Mahaprabhu began, he led the cleansing, he showed the other devotees how to clean. He cleaned the temple with the water of his tears and dried it with the
his own sannyas vesh. Entonces Mahaprabhu mismo comenzó la limpieza del templo, le mostró a otros devotos cómo llevar a cabo esta limpieza ejemplarmente. Se dice que él incluso limpió el templo, humedeció el templo, el agua que usó era el agua que caía de sus lágrimas, y luego él secó el templo con su propio sannyas shves, con sus ropas de sannyas. And after cleansing the temple, what did he do? Y luego de haber limpiado el templo, ¿qué es lo que él hizo? He cleansed it again. Él lo volvió a limpiar una vez más. Hmm? And then he assembled the devotees and asked them to line up and put before them a pile of dust and whatnot that they had collected. And he went to examine how well they had done. Entonces luego de esto él llamó a los devotos y les pidió que se pusiesen en una fila y que cada cual pusiese delante de él la pila de mugre, de suciedad que cada uno había colectado, y Mahaprabhu iba pasando por cada uno e iba examinando esto. And if he found that one devotee had not collected very much, then he would reprimand him. ¿No? Y si él encontraba que algún devoto no había colectado demasiada suciedad, él lo solía retar. And when the devotee next to that devotee swelled with pride, knowing that he had collected more, Chaitanya Mahaprabhu told him, and why have you not shown him how to collect Y more? cuando Mahaprabhu veía otro devoto al lado de este devoto que no había colectado mucho, y este otro devoto sí colectó mucho y lo notaba orgulloso de que había colectado más que el otro, Mahaprabhu reprendía a este segundo devoto diciéndole: ¿por qué no le enseñaste al otro devoto a hacer este trabajo mejor? So Chaitanya Mahaprabhu humbled them and taught by his example the importance of this stage of our progress, which again is the beginning, Cetodarpanamajam, cleansing the heart. Entonces Mahaprabhu con su propia actitud volvía a todos los demás devotos humildes y enseñaba con su propio ejemplo acerca de esta etapa en particular del progreso devocional conocida como Cetodarpanamajana, la cual tiene que ver con la limpieza del corazón. And it's worth noting that this stage of cleansing the heart is the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's method of Sankirtan, whereas it's the end of yoga sadhana, the end of jnana. For example, yoga sadhana is said to culminate in chitta vritti nirodha, cleansing the heart, cleansing the vritti, or the consciousness of vrittis. Entonces, algo importante destacar aquí, que este Cetodarpanamajana, o limpieza del corazón, es simplemente el comienzo del proceso de Mahaprabhu, del Sankirtan de Mahaprabhu, mientras que en otros senderos como Jnana o Yoga, eso representa generalmente la meta última. Por ejemplo, en el Yoga Sadhana se dice Chitta Vritti Nirodha, que quiere decir la meta del yoga es limpiar Chitta, la conciencia de Vrittis, de las olas mentales. Es la meta en estas prácticas, pero Mahaprabhu es solo el comienzo. So, what is that dirt that needs to be cleansed? Entonces, ¿cuál es esa suciedad que requiere ser limpiada? The term vritti refers to like impressions that we gather through our interaction with the objective world. El término vritti se refiere a impresiones que nosotros recolectamos a través de nuestra interacción con el mundo objetivo. We get impressions from the world that we enter into, so to speak, through the openings of our senses, and those impressions come back and are stored in the mind. Entonces nosotros recibimos estas impresiones del mundo en el que nosotros entramos, por decirlo así, al mundo, y esas impresiones entran en nosotros a través de los diferentes agujeros, digámoslo así, de nuestros sentidos y van a parar a la mente. The mind is a English word that from the yogic perspective is divided into the chitta, the buddhi, manas, and hankar. So here, the impressions are stored in the chitta, or in the faculty of the subtle body that affords us awareness. Entonces la palabra mente, ¿no? En realidad en el lenguaje yógico se refiere a diferentes secciones, ¿no? Chitta, buddhi, etc. Aquí estamos hablando del concepto de chitta, que es aquel aspecto de cuerpo sutil que nos permite el hecho de estar conscientes de algo. The constituents of the subtle body, chitta, buddhi, manas, and ahankar, they work something like this.
there's a sound and we become aware of it. That awareness is the function of the chitta. Entonces, los diferentes elementos que constituyen el antakarana o el cuerpo sutil, que son ahankara, chitta, manas y buddhi, funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, escuchamos un sonido y primeramente nos volvemos conscientes de ese sonido. Eso tiene que ver con, eso acontece en chitta. Chitta in all of us is a microcosm of the macrocosm that we refer to as the Mahatattva. En nosotros este chitta representa una especie de microcosmos de lo que es el macrocosmos que se conoce como Mahatattva. Mahatattva is material nature touched by consciousness, and which causes it to reflect that consciousness and take on a consciousness-like function, which is here again awareness. ¿No? Entonces, Mahatattva se refiere a la materia tocada por la conciencia y por ende adoptando una forma semejante a la conciencia, lo cual, como mencionamos aquí, toma la forma de estar consciente de algo. So when we hear a sound, we become aware of it. That's the function of chitta. And then when we discriminate what is that sound, and we determine it's a flute, for example, that determination is the function of buddhi. Entonces, primeramente, como dijimos, escuchamos un sonido y nos volvemos conscientes del sonido, esa es la función de chitta, pero luego comenzamos a discriminar cuál es ese sonido y eventualmente concluimos el sonido de una flauta. Entonces, esa facultad de discriminación tiene que ver con buddhi. And then with the aspect of manas, we decide whether we like it or we don't like it. Sankalpa vikalpa. I like this, I don't like that. I like the sound of the flute, for example. Entonces, en relación a manas o la mente, la función que ahí se ocupa es decidir si me gusta o no me gusta ese sonido, en este caso de la flauta. Sankalpa, vikalpa. ¿Me gusta o no me gusta? Me gusta, por ejemplo, el sonido de la flauta en este caso. And of course, this is all occurring within an identification with matter that we call ahankara. Y obviamente todo esto que estamos mencionando acontece dentro del marco de la identificación con la materia, lo cual llamamos ahankar. And then the details of the particular sense of self or ahankar determined by our likes and dislikes. Y así el sentido de nuestro ser, nuestro sentido del ser, perdón, determinado por ahankara va a determinar a su vez nuestros gustos, lo que nos gusta y no nos gusta. So, the beginning is cleansing the chitta of these impressions, and these vrittis. Entonces el comienzo del proceso es limpiar el chitta de estas impresiones, de estos vrittis. And vrittis, or impressions that are similar, they form together in a cluster, and we call that a samskar. ¿No? Y los vrittis generan dentro de nosotros una especie de como de grupo, lo cual llamamos samskar. And when the samskar becomes mature, it manifests as a vasana, ¿No? or as actual expression of to act accordingly or to desire accordingly. Cuando estos samskars maduran, se convierten en vasanas, que son tendencias a través de las cuales nosotros nos movemos y actuamos en nuestra vida. And the only way to remove these samskars, which are accumulated over lifetimes, from the time without beginning, is actual spiritual practice or sadhana. ¿No? Y la única forma de remover estos samskaras que venimos acumulando desde vida tras vida desde tiempo sin inicio es a través de práctica espiritual, de sadhana. There's sadhana of Gyan Marg, there's sadhana of Yoga Marg, and there's sadhana, of course, of the Bhakti Marg, and that in Chaitanya Mahaprabhu's school is centered on Nam Kirtan. Entonces tenemos el sadhana del Gyan Marg, tenemos el sadhana del Yoga Marg, tenemos el sadhana del Bhakti Marg, y dentro del Bhakti Marg tenemos el sadhana del Mahaprabhu, el cual está centrado en Nam Kirtan. Mahaprabhu compared the chitta to a mirror, so if you take a mirror and you face it out, it's going to reflect certain images. So it's collecting images from the world. Mahaprabhu's idea is to take the chitta and turn it towards Krishna in the form of his name. And then impressions about Krishna will come. Entonces Mahaprabhu da este ejemplo del chitta, compara el chitta con un espejo. Si nosotros situamos al espejo delante de un objeto material, lo va a reflejar. Y la idea de Mahaprabhu aquí es que si movemos ese espejo y lo dirigimos hacia Krishna en la forma de su nombre, en lugar de reflejar algo material, va a reflejar a Krishna mismo.
and these impressions of Krishna coming from non-seva will, will drive out and cleanse away these material samskars. Entonces estos samskars o impresiones que van a llegar a nosotros a partir de Krishna, al ocuparnos en Nam Sankirtan, gradualmente van a ir limpiando y erradicando los otros tipos de samskar, las impresiones materiales. But again, the important point here is that this is the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's method, where it is the end of Yoga Sadhana, the end of Gyan. Pero de vuelta, el punto importante aquí es que esto representa tan solo el comienzo del método de Sri Chaitanya, mientras que esto mismo representa el final de prácticas como Gyan y Yoga. The way in which the Nam Seva is driving out the material samskars is by way of bringing in bhakti samskars. La forma en que Nam Seva, la práctica del nombre, retira los samskaras materiales en nuestro corazón es generando nuevos samskaras espirituales, bhakti samskaras. Just like if you take a bottle of ink and you pour milk in it. Es como si tú tomases un frasco de tinta y le empieces a echar leche dentro. If you keep pouring the leche in la botella. Yeah. Now I have to translate into English. Yeah. If you keep pouring the milk into the bottle, then gradualmente, at first, milk and ink comes out, milk and ink, then less and less ink, and then eventually solo leche. Entonces, si tú arrojas leche en un frasco de tinta al principio y sigues tirando leche, al principio sale leche y tinta, pero eventualmente solo va a salir leche. I've given another example to help us appreciate this, that Bhakti, Krishna in the form of his name, let's say, comes into the heart as an interior decorator. También a veces he dado otro ejemplo, que es Krishna en la forma de su nombre, entra en nuestro corazón en la forma de un decorador de interiores. So you invite the interior decorator to come to redecorate your house, but she comes in and says, okay, we're going to start, throw this out, throw that out, get rid of this couch, throw this rug out. Entonces, si yo invito a un decorador de interiores, viene a mi casa y él dice, bueno, vamos a comenzar, primero tenemos que deshacernos de ciertas cosas. Tira este sillón, tira esto otro. But then we want to hold on to that rug or hold on to that picture. I thought you were going to decorate my heart. You're tearing it apart. Y quizás uno se apega a lo que ella dice que hay que tirar y uno se aferra al sillón y dice, no, yo me quiero quedar con eso. Yo pensé que tú venías a decorar mi corazón, pero estás rompiendo, lo estás tirando todo. Así podemos pensar. So the work of cleansing the heart can be a little disconcerting at first. Entonces el punto es que el trabajo, la tarea de limpiar el corazón puede ser un tanto desconcertante en el inicio. It was disconcerting for Chaitanya Mahaprabhu's devotees to think that Bhagavan, the supreme enjoyer, would be cleansing the temple. ¿No? Ya de por sí. They knew that was hard work and you get dirty and so forth. Todo era de por sí desconcertante para los devotos de Sri Chaitanya saber que Bhagavan, Mahaprabhu, Dios mismo, iba a estar limpiando un templo con todo el trabajo duro que eso implica, uno se va a ensuciar, etc. But it was very beautiful to see Chaitanya Mahaprabhu. He was Duli Dusharatanu, Dekite Shobhan. He was covered with dust and dirt, his whole tanu, his whole body, and he appeared Dekite Shobhana. Very beautiful. ¿No? Entonces él está citando una línea del Chaitanya Charitamrita, Dekite Shobhana, que habla de cómo Mahaprabhu, pese a que estaba cubierto de polvo luego de la limpieza, en esa forma en particular, cubierto de polvo, él se veía especialmente hermoso, muy hermoso. Just like Narasimhadev looks very beautiful, garlanded with the intestines of Hiranyakasipu. Se veía tan hermoso de la misma forma en que Sri Vrindavana se ve muy hermoso cuando él se ve enguirnaldado con los intestinos de Hiranyakasipu. Taking out the dirt and the dust, we become beautified, and we see him for having done so to be very beautiful. Entonces el punto es que al nosotros retirar el polvo de nuestro corazón, nosotros mismos comenzamos a embellecernos más, y por haber hecho eso vemos, en este caso, Sri Chaitanya Bhagavan mismo más hermoso. But continuing with the analogy of the interior decorator, of course, after she
throws so many things out that are dear to you and takes them, rips them out of your hands as you try to hang on to them, then she begins to redecorate the house with new ornamentation. Entonces, continuando con el ejemplo de la decoradora de interiores, luego de que ella haya tirado varias cosas a las cuales uno estaba pegado y que uno se aferraba a ellas y ella medio que me las sacaba de la mano y las volvía a tirar, luego de este proceso, ahí comienza oficialmente el proceso de decoración con nuevos ornamentos, con nuevos elementos para decorar. But this decorating of the heart, if you will, with bhava, this manifesting of the siddha deha, as you can see, arises out of properly conducting ourselves in the sadhaka deha. Entonces este tipo de decoración del corazón que tiene más que ver con bhava, con llegar a esas etapas, ¿no? Y lo cual tiene a su vez que ver con el despertar, si se quiere, de la manifestación del siddha deha. Este siddha deha va a surgir una vez que nos hayamos ocupado debidamente nuestro sadhaka deha. So in order to weep in bhava for Krishna, you have to perspire first in your sadhaka deha. Entonces, si queremos llorar en bhava por Krishna, primero tenemos que transpirar en nuestro sadhaka deha. Pujapad Sridhar Maharaj described this anartha nivriti, this cleansing stage, as kind of a do or die approach that I must push through. Srila Maharaj describió esta etapa de anartha nivriti, la limpieza del corazón, en un humor de hacerlo o morir, ¿no? Con ese tipo de determinación atravesar esa etapa. Now you think about that, as difficult as it is in bhakti to cleanse the heart, the method is simply hearing and chanting, serving the beautiful idea, philosophy, the form of Krishna. Entonces, así por más que nos pueda sonar difícil esta tarea de limpiar el corazón, el método en sí es muy simple y muy hermoso. Escuchar acerca de Krishna, cantar acerca de él, servir, una filosofía muy hermosa, muy bella. Entonces, en ese sentido, el método es muy atractivo. And Gyanis, yogis, tapasvis, for example, by contrast, they're going into the Himalayas to live in a cave and experience great physical austerities for long periods of time, their entire life, just to cleanse the heart. Mientras que por otro lado, en contraste con la simpleza de la práctica, los gyanis, yogis, tapasvis, ellos se van a los Himalayas, experimentan grandes austeridades físicas, ¿no? Realizan todos estos tipos de esfuerzos únicamente para obtener como meta limpiar el corazón. Just to get a little glimpse of a little taste of the Atmananda, the bliss of the Atma. Ellos hacen todo esto para simplemente tener un pequeño vislumbre de Atmananda, de la bienaventuranza del alma. And in Chaitanya Mahaprabhu's school, Krishna Nam comes into the heart like a sweeper. ¿No? Pero en la escuela de Mahaprabhu, Krishna Nam llega a nuestro corazón como un barrendero. There in the heart of the sadhaka, so many multinational corporations have set themselves up with big neon lights and signs, drawing on us, telling us what we could be, what we should buy, what we could have. So much distraction from what we already are. Entonces, en el corazón del sadhaka hay establecidas tantas multinacionales, tantas corporaciones multinacionales con luces de neón y diversos carteles tratando de llamar nuestra atención, diciéndonos qué deberíamos ser, debería ser esto, debería ser aquello, en lugar de quién somos realmente nosotros ya. And all of that combined is less than what we are. ¿No? Y todas esas luces y todos esos llamados combinados, puestos juntos, son menos de lo que nosotros ya somos de por sí. Less than what we are as an Atma, what to speak of what we could be as an Atma in connection with Bhakti. Entonces todo eso junto es mucho menos de lo que nosotros somos de por sí como Atma. ¿Qué decir si como el potencial que nos acompaña a nosotros como Atmas en conexión con Bhakti? And in the face of all of that distraction with loudspeakers and neon lights and so forth about what you should be, what you could be, what you could have, Krishna Nam comes in and sets up a shop
selling brooms. Y por decirlo así, delante de todos estos llamados y carteles que nos están hablando con amplificadores, con parlantes a los gritos, ¿no? Delante de semejante manifestación, Krishna Nama aparece en medio de todas estas multinacionales con unas escobas y establece un pequeño puesto de venta de escobas allí. And they're not very expensive. Sorry, Guru Maharaj. And those brooms are not expensive. Y esas escobas que él está vendiendo no son muy caras. And just with a little sweeping, you can experience Atmananda. The light from the Atma is so bright, just the Atma itself, that it will make all the neon lights of the world, corporate world, go dark. Entonces, con una pequeña barrida de esta escoba, rápidamente ya vamos a tener un vislumbre de Atmananda, de la luz del alma. Y esta luz es tan poderosa que cuando empieza a manifestarse todas las demás luces y llamados del mundo, que se ven muy luminosos, se van a tornar oscuros. So yes, sweeping is a little work, but it's not like having to go live in the Himalayas and submerge yourself in water up to your neck and in the coldest month of the year to demonstrate that there's no difference between cold and hot, that these are only states of the mind. Entonces, barrer puede representar cierto trabajo, pero nunca es tanto trabajo como ir a los Himalayas y sumergirse en el Ganges hasta el cuello en la temporada más fría del año, tratando de demostrar que frío y calor no son diferentes, que es solo una percepción de la mente, etc. You don't have to sleep on a bed of nails. No tienes que acostarse en una cama de clavos. You don't have to twist yourself up like a pretzel for long hours. No tienes que doblarte como un pretzel. Pretzel es una galletita que hay en Estados Unidos que es toda doblada y curva, ¿no? Como un yogi. So comparatively, the method of Chaitanya Mahaprabhu is much easier. Entonces, en comparación a todos estos métodos, el método entregado por Mahaprabhu es comparativamente más sencillo. And the result is considerably greater as well, because as I said, cleansing the consciousness is only the beginning of Chaitanya Mahaprabhu's course, whereas the end of Yoga Sadhana and the end of Gyan. Y el resultado no solo es más sencilla la práctica, sino que el resultado que concede es mucho más grande, porque como mencioné, la limpieza del corazón representa únicamente el comienzo del proceso de Mahaprabhu, mientras que en yoga o Gyan representa la meta. You can completely cleanse the heart through Gyan and Yoga Sadhana. Tú puedes limpiar por completo tu corazón a través de Gyan o Yoga Sadhanas. And you can experience the Atma, the bliss of the Atma. Y puedes experimentar el Atma, la bienaventuranza, la dicha del ser. But Pero, you won't find any cowherd or gopi swarup in there. Pero no vas a encontrar ningún swarup de una gopi o de un gopa allí dentro por hacer eso. You don't think that Sukadev's heart was completely cleansed before he heard the Bhagavatam? ¿No recuerdan que el corazón de Sukadeva estaba del todo limpio antes de que él escuchase el Bhagavatam? Because it was already cleansed when he heard the Bhagavatam, it had such a quick effect, because it didn't have to clean the heart first. ¿No? Debido a que su corazón ya estaba tan limpio en el de Sukadeva Goswami, cuando él escuchó el Bhagavatam, eso tuvo un efecto tan pronto y tan grande, porque él no tuvo que atravesar la limpieza del corazón, ya lo tenía limpio. But if you cleanse the heart and uncover it from all material impressions and your karma and the perpetuation of karma and so forth, you not have still any prospect for entering into Goloka. ¿No? Pero si tú te abocas simplemente a limpiar el corazón y a retirar todas las diferentes capas de influencia material de diferentes expresiones del karma, si te abocas a eso no con bhakti, con otra práctica, no vas a tener esperanza de entrar en Golok. The Atma has its own swarup. It's a unit, a tiny atomic particle of eternity with a prospect for bliss and knowing. ¿No? El Atma tiene en sí misma su propio Swarup, es una partícula infinitesimal de eternidad que tiene un potencial en cuanto a conocimiento y bienaventuranza. The bliss of the Atma is not the bliss of bhakti. Pero la bienaventuranza, la dicha del Atma,
no es lo mismo que la dicha del bhakti. So this is an important point. You can cleanse the heart, you won't find bhakti there. ¿No? Entonces este es un punto importante. Si tú solo te abocas a limpiar el corazón, no vas a encontrar bhakti allí. But if through bhakti you cleanse the heart, then the lower side of bhakti's function, cleansing the heart, will be accomplished, and the higher side of decorating the heart with bhav will also result. ¿No? Pero si tú limpias el corazón a través de bhakti, el aspecto preliminar del bhakti, que es limpiar el corazón, va a acontecer, y eventualmente, como hablábamos, siendo la analogía, la decoración del corazón, el logro de bhav, etcétera, va a obtenerse eventualmente. And of course, the type of bhav that we will develop, obviously now it should be clear, that'll be relative to the type of bhakti samskars through association with sadhus that we acquire. ¿No? Y por supuesto que el tipo de bhava que adquiriremos a esta altura debería quedar claro, va a depender del tipo de bhakti samskars, impresiones devocionales que adquiramos, dependiendo de con qué sadhus nos hemos asociado. So we should be excited. We have such a great and high prospect that's come before us through Nam Seva. Entonces deberíamos estar muy emocionados, expectantes, ya que un horizonte tan amplio, tan elevado ha llegado a nosotros en la forma de Nam Seva. It makes the goal of Gyan and Yoga look very small in comparison. Lo cual hace que las metas de Gyan y Yoga se vean muy pequeñas en comparación. And so while setting this wonderful example himself, Chaitanya Mahaprabhu cleansing the temple, in the course of cleansing the temple, the devotees had to communicate with one another. Entonces también volviendo un poco a la narrativa del Lila, mientras Mahaprabhu estaba limpiando el templo, enseñando cómo hacerlo, los devotos que también estaban asistiendo y limpiando tenían también en su momento de comunicarse entre sí. And to emphasize the point that Nam Seva is the most effective way to cleanse the heart, when the devotees were immersed in the cleansing and someone needed a water pot, someone needed more, another broom or this or that, when they went to speak, all they could utter was Krishna, Krishna, Krishna. And by speaking Krishna sound, the name, the person he's spoken to seemed to magically know and understand what he wanted. Entonces, para enfatizar aún más cómo Nam Seva es la forma ideal para uno limpiar el corazón, se menciona que cada vez que un devoto necesitaba comunicarse con otro porque necesitaba un balde o agua o una escoba, la única palabra que salía de los labios de ellos, estaban tan inmersos en esa limpieza, la única palabra que salía de sus labios era Krishna, Krishna, Krishna. Y mágicamente se dice que cada devoto podía escuchar eso y entendía qué era lo que el otro devoto estaba necesitando. So it's just an example of how complete, how all understanding is within these two syllables, Krishna. Entonces este es un ejemplo de qué tan completo es el contenido, la comprensión que se encuentra dentro de estas dos sílabas, Krishna. Rupa Goswami has prayed that, he wished he had thousands of ears and thousands of tongues to be able to do justice to the two syllables Krishna, that when entering his heart began to dance in such a way that his senses were no longer capable of functioning in relation to the external world. Si la Rupa Goswami oró por tener millones de oídos, millones de lenguas para hacer los debidos honores a estas dos sílabas, Krishna, que se menciona que cuando entran en el corazón y comienza a danzar, capturan las funciones de los sentidos y ya los sentidos no son capaces de trabajar de funcionar como usualmente lo hacen. So similarly, the guru who chants Krishna Nam, he has a big problem. Entonces, similarmente a este punto, el guru, quien canta Krishna Nam, él tiene también un gran problema. Tiene un gran problema. He needs help. She needs help. Él o ella necesita ayuda. To be able to take advantage of the nectar contained within these two syllables, Krishna. ¿Y cuál es el tipo de ayuda que necesita? Necesita ayuda para poder tomar plena ventaja de todo el néctar que está contenido en estas dos sílabas, Krishna. So calling out the name Krishna with one tongue and hearing with two ears, he or she is actually asking for help. Help me to what's happening to me. Help me take advantage of this sound. And so
the disciples come with many ears and many tongues to help. Entonces, cuando el guru canta con su lengua, con una lengua, Krishna, con dos oídos lo escucha, en realidad lo que está haciendo es pidiendo ayuda a otros. Ayúdenme, ayúdenme, cuánto néctar hay contenido aquí, no puedo honrar esto debidamente. Ahí es donde llegan los discípulos con muchas más lenguas, muchos más oídos para intentar asistirlo. So we should come together and help one another, try to take advantage of all that's found in the name. Try to understand the theology of the name, and then when you chant, you will think what possibilities lie here, what potential, and hopefully this, if you do this, then you will pay close attention to draw everything that can be drawn from Krishnanam. Entonces, de esta manera debemos apoyarnos los unos a los otros y ayudarnos en nuestro canto y tener una comprensión apropiada de la teología del nombre, de manera que cuando nosotros cantemos podemos concientizarnos de todo aquello que hay para ser extraído de ese santo nombre y de esa manera obtener todo aquello que podemos obtener a través del canto, volvernos todo aquello que podemos volvernos a través del canto. And Chaitanya Mahaprabhu has labored hard in the gundica-marjana-lila to set an example for us. Y Chaitanya Mahaprabhu se ha esforzado muy duro para establecer un ejemplo en este gundica-marjana-lila, establecer un ejemplo apropiado a este respecto para nosotros. He used the Gundicha temple, which represents such a high ideal, the love of the Brajbasis, and the cleansing of it as an example of how to focus ourselves in the beginning stages of our sadhana, such that the heart will become cleansed and the possibility of spiritual transpsychological emotions will arise. Entonces, Mahaprabhu utilizó este templo de Gundicha que representa algo tan elevado, el amor de los Brajavasis, para instruirnos a nosotros en nuestra etapa inicial de la práctica de lo que es limpiar el corazón para eventualmente poder alcanzar emociones transpsicológicas y que todo eso eventualmente surja en nuestro corazón. So I've spoken for an hour. I'll stop here and ask for questions. Entonces, ya he hablado durante una hora, me voy a detener aquí y voy a preguntar si es que hay alguna consulta, alguna pregunta. It's only half an hour because I spoke in English. But... No, en verdad hablé media hora porque hablé en inglés y la otra media hora me estuvieron traduciendo. So, any questions? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Any points anyone would like to bring up to help shed light on this topic? Guru Maharaj, here someone sent me one question private by the chat. Okay. It says like this, I read you first in English and then translate. It says, Srimad Bhagavatam mentions that the heart is the seat of the mind. Second Canto 10, chapter 30th verse. Why then do we point to the head when referring to the mind? And she's quoting the verse here, the Bhagavatam says, when there was a desire to think about the activities of his own energy, then the heart, the seat of the mind, the moon, determination, and all desire became manifested. Can I translate 1 second in Spanish, Guru Maharaj? La pregunta dice, en el Bhagavatam se menciona que el corazón es el asiento de la mente. ¿Por qué entonces señalamos a la cabeza cuando nos referimos a la mente? Yes. I think the way to think of it is that the heart, the mind is a reflection of the heart. Yo creo que la forma de pensar en esto es que la mente es un reflejo del corazón. In a sense, what's in your heart will be what you think about. Pues en un sentido, aquello que está en tu corazón es aquello sobre lo cual tú vas a pensar. That's why if we want to pay attention with our mind, pointing to my head, to the holy name, when we chant, we should chant with our heart. Por eso es que si queremos prestar atención al canto, aunque señalé mi cabeza, decía, ¿no? Debemos cantar con nuestro corazón. If you give your heart to the chanting, your mind will be fixed on the holy name. Si tú entregas tu mente en el canto, tu mente va a estar fija, va a seguir eso, va a estar fija en el santo nombre. So, that said, habiendo dicho esto, using English words and physiology and psychology, psychological terms, heart, mind, but both of these are encompassed within the concept or the term chitta. ¿no? Entonces estamos aquí utilizando términos en español, ¿no? Descripciones psicológicas, fisiológicas, pero todos estos conceptos de mente, manas y corazón, todo esto queda incluido en el concepto de chitta. I hope that helps.
Espero que esta respuesta ayude. Another question? ¿Alguna otra pregunta? Maharaj, Sí. Como en español, Sí, cómo no. Poco. pregúntale a Swami Tripurari que si se puede considerar que la etapa de Anartha Nivriti, debido a que implica la limpieza de todo lo indeseable, es la etapa más dolorosa en el desarrollo del Bhakti. So Krishna Kripa Prabhu from Colombia, he's asking, should we consider that since this anarthani breath implies the cleansing of the heart, could be considered as the most painful stage in bhakti? As a sadhaka, I think that you will experience it like that. Yo creo que como un sadhaka tú vas a experimentarla de esa manera, esta etapa como la más dolorosa. But the pangs of separation of the gopis and gopas in Krishna's absence is much more painful. Pero por otro lado, el dolor en separación de Krishna que experimentan las gopis, los gopas, es mucho más doloroso. If you have something very valuable and then you lose it, oh, the pain. Entonces, si tú tienes algo muy valioso y repentinamente lo pierdes, imagínate el dolor que va a llegar ahí. But, of course, at the same time, such pain of separation is said to be blissful. Just like if you take ice, ice is very, very cold, 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 cold. If it gets too cold, you touch yourself, it burns. Pero al mismo tiempo, este dolor en separación se dice que es sumamente dichoso, es como el hielo. Si tú tomas hielo y lo mantienes cerca, cerca, frío, 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 pero llega un punto donde empieza a quemar. This is the pain of separation. Con esto se compara el dolor en separación. The low tide of the ocean of prem. Que representa, digámoslo así, la marea baja dentro de lo que es el océano de Prem. From the low tide comes the high tide of union, and then separation, union, and separation. So the lila moves like this. ¿No? Entonces, de la marea baja de la separación llegamos a la marea alta de la unión y luego la marea baja, la separación, y así una y otra vez el Krishna Lila se mueve en esa dinámica. If you saw Chaitanya Mahaprabhu weeping, etc., in the pain of separation, you would think that his pain was much greater than anything you're undergoing as a sadhaka. Si uno hubiese visto a Mahaprabhu llorando en separación mientras cantaba el santo nombre, uno hubiese concluido, este dolor es mucho más, esta experiencia es mucho más dolorosa de la que yo estoy atravesando como sadhaka. Of course, you can say, but there's no real pain there. Pero uno obviamente podría decir, no hay verdadero dolor allí en un sentido. But there's no real pain in sadhana bhakti either. Pero en un sentido tampoco hay verdadero dolor en sadhana bhakti tampoco. The pain is because of holding on to something material. El dolor es simplemente porque nos estamos todavía agarrando a algo material, no por el sadhana bhakti en sí mismo. The pain is not coming from bhakti. No, el dolor no está viniendo de bhakti. The pain is coming from attachment to matter. No, el dolor viene de nuestro apego a la materia. Material conceptions. Tener concepciones materiales. But yes, in that stage, it will appear that effort is significant and grace is less prominent. Pero sí lo que podríamos decir que en esta etapa de Anartha, Nivriti, etcétera, el esfuerzo de uno va a ser más
importante y la gracia va a estar ahí, pero no va a ser tan prominente como en otras etapas. But only if you don't look at the whole picture. Pero esto es así únicamente si no estamos observando a toda la situación completa. If está en el bosque y you fall into a empty well, into the bottom, then you have to call a help. Si uno está en el bosque y uno cae en un pozo, en el fondo de un pozo, uno tiene que pedir ayuda, va a empezar a gritar, ayuda, ayuda. Pocha seca. Right? What, Gurmar? Then pocha seca. It's dry. Yeah. And you're at the bottom. So you call help. So then I come, I give you the rope. Entonces tú estás pidiendo ayuda en el pozo, yo llego y te tiro una soga. And I say, you hold on to this rope very tight. Yo te voy a decir, agárrate muy fuerte de esta soga. Then I pull you up. Y luego te empiezo a sacar. When you get to the top, what do you say? Cuando tú sales, cuando yo te saco, ¿qué es lo que vas a decirme? You say, see how well I held that rope? ¿Qué me vas a decir? Mira qué bien que me agarré de la soga. ¿Me vas a decir eso? No, you don't think like that at all. No, no vas a pensar de esa forma en absoluto. You think only, oh, you saved me. Más bien vas a pensar, oh, me salvaste. Gracias. So grace is always prominent, but it may appear like the effort is more. Entonces la gracia siempre es prominente, pero en la primera etapa quizás no tomamos tanta conciencia de ello. But the pain is our unwillingness to let go. Pero de vuelta, ¿no? El dolor que uno puede experimentar es más bien nuestra poca disposición a soltar ciertas cosas. There was a guru and he had a disciple who lived with him in his youth, and then the guru went away traveling. Entonces dice que hay una historia de un guru con un discípulo que vivían juntos y en un momento el guru salió de viaje. After many years he came back and he found a disciple, and now he was married and he had a son and he had a cow and so many things to do. And so his practice was, he was distracted from his practice. Entonces el guru se fue de viaje, volvió varios años después y se reencontró con su discípulo, vio que su discípulo se había casado, tenía una casa, tenía una vaca, tenía trabajo, estaba bastante ocupado y de esa manera su práctica se había diluido debido a ciertas distracciones. So he was lamenting that he could not serve like he did before. He could not go with his guru. The disciple was lamenting. Yeah. Entonces el discípulo se estaba lamentando, ¿no? Ya no puedo servir como antes servía a mi guru, ya no puedo ir donde él, no tengo tanto tiempo, etc. So the guru said, no problem. Anyway, I'm going to go to the river and take a bath. Entonces el guru le dijo, no hay problema, ahora voy a ir al río y voy a tomar un baño. And he's bathing in the river, and then he started calling, help, help. Entonces el guru se está bañando en el río y empieza a gritar, ayuda, ayuda. So the disciple ran to the river, and the guru was holding on to a log in the river and saying, help, help. Entonces el discípulo va corriendo y ve al guru que estaba en el río sosteniéndose a un tronco que había en el río y gritaba, ayuda, ayuda. The disciple said, well, what's the problem? Let go of the log. Entonces el discípulo le dice, pero ¿cuál es el problema? Suelta el tronco y ya. Then he understood, oh, the problem is my attachments. Entonces el discípulo entendió lo que el guru le quería enseñar, ¿no? El verdadero problema son los apegos que tengo, aquello a lo que no me suelto aún. Does that help? ¿Se entiende la idea? ¿Ayuda? Perfect. Gurudev, thanks a lot, and I dandavas to your lotus feet. Okay, I empathize with your pain. Entonces, empatizo con su dolor. What else? Another question? Yeah, there are some... Hare Krishna. Okay. Parameshwari. Hare Krishna. Dandavat Maharaj, Dandavat Tripurari Maharaja, Dandavat devotos. ¿Le puede traducir mi pregunta a Maharaj, Tripurari? Sí, claro. Él mencionó que lo que los yanis o los impersonalistas buscan es el Atmananda,
y dijo que Sukadeva Goswami ya estaba limpio. ¿Él era un mayavadi o qué tipo de trascendentalista es? Lo mismo que el señor Buda. ¿Qué tipo de iluminación alcanzaron? Okay. Porque pues si Buda es el señor Krishna, pues no era como un impersonalista realmente, ¿o sí? Okay. So she's asking, you mentioned that the Gyanis attained Atmananda, and you spoke about Sukadeva Goswami. So she would like to know, should we consider Sukadeva Goswami a Mayavadi, for example, in this connection? Which type of transcendentalist was he? And in that context, he mentions also Buddha, who seems to be in a similar line, but we know he's Krishna himself, so how we should consider such case? Mm-hmm. There are three features, prominent features of the absolute Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Existen tres aspectos prominentes del absoluto: Brahman, Paramatma y Bhagavan. These are three different faces of God. Estos tres representan los tres distintos rostros del absoluto de Dios. So while our interest is Bhagavan realization and realization of Swayam Bhagavan, Krishna, some people are interested in Brahman realization. Mientras nuestro interés tiene que ver con Bhagavan Sri Krishna, el interés de otros puede ser la realización del aspecto de Brahman. And the Gyan Marg is particularly focused on that ideal. Y el Gyan Marg se encuentra específicamente enfocado en ese ideal. Because knowledge in the real sense of the term means to know the similarity between the Atma and God. Ya que en un sentido, conocimiento significa conocer la similitud entre el Atma y Dios. If I was to ask you what in the world most resembles God, what would you answer? Si yo te preguntaría a ti, ¿qué es aquello en el mundo que más se asemeja a Dios? ¿Qué es lo que tú responderías? I'll answer for you. Yo voy a responder por ti, The answer is you, ¿no? Y la respuesta es tú, el alma, the unit of consciousness, ¿no? Tú eres una unidad de conciencia, which is not an objective thing or even a thought, lo cual no beyond things, thoughts about them. es una cosa objetiva, ni siquiera es un pensamiento. El atma, la conciencia, es algo que se encuentra por encima de objetos y de pensamientos. Guru Maharaj, we can hear you. Oh, 1 second. There. Yeah. So there's a likeness, a similarity between Atma and Brahman. Entonces existe de esta forma una similitud entre Atma y Brahman. And they do Gyan to attain that, and they don't offend Bhakti, and indeed incorporate a little Bhakti into their practice, then they can attain Brahman realization. Entonces, si un Gyani se ocupa en Gyan para alcanzar esa realización y no ofende a Bhakti, incorporando una dosis de Bhakti, esa persona puede alcanzar la realización de Brahman. This is called Sayuja Mukti. Lo cual se conoce como Sayuja Mukti. It's a type of Mukti. Es un tipo de Mukti. And in that type of Mukti, the Atma identifies itself with Brahman. Y en ese tipo de Mukti, el Atma se identifica a sí misma con Brahman. It fully identifies with the likeness of the Atma and Brahman without any insight into the difference between the Atma and Brahman. Entonces el Atma se identifica plenamente con aquella similitud que hay entre el Atma y Brahman. No se identifica con aquello que hace diferente al Atma y a Brahman. So this is a very restful, peaceful, shanti, shanti, shanti experience. Toda esta es una experiencia muy de descanso, muy pacífica, muy tranquila, muy shanti, shanti, shanti. It's like a deep sleep when you stop acting physically and even thinking mentally. Como un estado de sueño, un estadio de sueño profundo, en donde uno deja de actuar físicamente e incluso deja de pensar. Now, we as devotees, we're not interested in that. Ahora bien, nosotros como devotos no estamos interesados en ello. But some transcendentalists are, and there is a path to attain that. Pero algunos trascendentalistas sí están interesados en ello y existe un sendero para dicha meta.
So Sukadeva was on that path. Pues Sukadeva se encontraba en ese sendero. The Kumaras were on that path. Kumaras se encontraban en ese sendero. The Navayogendras were on that path. Los Nava-yogendras se encontraban en este sendero. And of course, these are all examples of the Bhagavatam of Gyanis who became devotees. ¿No? Y esos son ejemplos de gyanis que se vuelven devotos, que ejemplos que encontramos en el Bhagavatam. But not every Gyani becomes a devotee. Pero no quiere decir esto que todos los gyanis se vuelvan devotos. Then, aside from that, there are Mayavadis. ¿No? Y aparte de este ejemplo, tenemos lo que conocemos como Mayavadis. Mayavadi is a particular school of thought amongst Gyanis, and some of the ideas that they have, for example, that there is no real Atma, that there's not just a likeness between the Atma and Brahman, but the Atma is Brahman in all respects. This cannot be supported from the scripture. Esta es una escuela, un grupo dentro de la escuela de Gyan que considera que más que haber similitud entre Brahman y el Atma, ellos mencionan que no existe el Atman absoluto, que solo existe Brahman. Pero esta es una idea en la cual no vamos a encontrar sustento alguno en las escrituras. Unfortunately, within the school of Mayavadi, there's a great opportunity or potential for offending Bhagavan and offending Bhakti. Desafortunadamente, en la escuela de Mayavad existe un gran potencial para ofender a Bhakti. And if you do that, then you won't attain Brahman. Y obviamente, si hacemos eso, si ofendemos a Bhakti, no vamos a alcanzar Brahman, si es que deseamos alcanzar. But there is a real Sayuja Mukti that one can attain. Pero sí existe un real Sayuja Mukti que puede ser alcanzado. And one eternally can be liberated in that, with that realization of God. Y uno puede permanecer eternamente liberado allí con ese tipo de realización de Dios. But there's no Bhakti Rasa there. Pero no hay Bhakti Rasa allí. There's no realization, experience of the form of God and so forth. No hay ni realización ni experiencia de lo que es la forma de Dios, etc. As far as the Buddha goes, En relación al Buda, he's thought to be God, but teaching in certain circumstances. sí, él es considerado Dios, pero enseñando algo en una circunstancia en particular. The basic emphasis of his teaching is that attachment to the world is the cause of suffering. Y la enseñanza básica de él es que el apego al mundo es la causa de todo sufrimiento. That's all. Eso es todo. So let go of that. Entonces suelta eso, esa es su enseñanza. Then he has a method for that. Y obviamente él tiene un método para esto. As far as metaphysical questions that go beyond that, Pero en he cuanto chose not to answer them. Pero en cuanto a preguntas metafísicas que van más allá de este punto, él no tiene una respuesta al respecto. So this was a very pragmatic approach of the Buddha. Just focus on the fact that you're suffering and your thirst for material enjoyment is the cause of the suffering, and adopt a method for letting go of that. And then after that, well, we don't have to talk about it, but once you get there, who knows what could happen? What possibility? El abordaje del Buda era algo muy pragmático, muy en este plan, ¿no? Si te estás sufriendo, tu sufrimiento es a causa del apego material, suelta ese apego material, este es el método, y si logras hacer eso, bueno, quién sabe qué pueda pasar luego más allá de todo eso, ¿no? So we agree with the Buddha in that regard. Entonces estamos de acuerdo con Buda en ese sentido. Buddha is talking about going from the negative numbers of karmic debt to zero. Entonces Buda de lo que está hablando él es irnos de los números negativos kármicos, de la deuda kármica, y de los números negativos llegar al cero. Clearing the debt. ¿No? Limpiar la deuda. Gyanis are speaking in a similar way. Los gyanis hablan en una forma similar. In this context, in this example, zero has a positive connotation. Y en este ejemplo que estoy dando, en este contexto, el cero tiene un valor positivo en comparación a los números negativos. And it's a huge accomplishment to go from negative numbers of karmic implication that has no beginning to zero. ¿No? Es un gran logro uno poder traspasar de lo que es la implicancia kármica que no tiene comienzo, pasar desde allí al cero. Todo un logro.
Chaitanya Mahaprabhu asks, are there any positive numbers? Pero la pregunta de Sri Chaitanya Mahaprabhu hace es, ¿será que luego del 0 hay números positivos? This is too big of a question to fit in the Buddha's head. Quizás esta es una pregunta muy grande para que entre en la cabeza de los budistas. See how big is the heart and head of Chaitanya Mahaprabhu. Y ahí podemos ver qué tan grande es la cabeza y el corazón de Chaitanya Mahaprabhu. Does that help? ¿Ayuda esa respuesta? Yes, she says, thank you. Yes, thank you very much, Dandavat. You're welcome. De nada. Do you have time for more questions, Guru Maharaj? Okay. You tell me when we stop because we have some in the chat. So, Kali Yuga Pavana Das is asking, if you say that for the Guru to take advantage of Sri Harinam, he requires of his disciples, why some gurus have so little or even only one disciple? Put in Spanish. Se pregunta si para el que el guru saque mayor provecho del santo nombre, él requiere de sus discípulos. ¿Por qué algunos gurus tienen pocos o incluso solo un discípulo? I'm just speaking about gurus in our paribar. Únicamente, you are just speaking, you said? You are just. Gurus in our paribar. Solamente estoy hablando de gurus en nuestro paribar en este caso. Bhaktivinoda paribar. ¿No? Bhaktivinoda paribar, nuestro paribar. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted to just sit and do bhajan. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur no quería que uno se sentase y simplemente haga bhajan. But Bhaktivinoda pushed him out. No, perdón, Bhaktisiddhanta quería sentarse él mismo y hacer bhajan, pero Bhaktivinoda lo empujó, lo sacó de ahí. But it's just a cute way of talking about it. ¿No? Pero es simplemente una forma de hablar de un tema en particular. Just a way of speaking about the greatness of Harinam. No, es una manera de referirnos a la grandeza de Sri Harinam. All that's found in Harinam. Todo es hallado en Harinam. It was Rupa Goswami who prayed for thousands of ears and thousands of tongues. Where would he get them? ¿No? Fue Rupa Goswami quien oró por millones de oídos, miles de bocas, ¿no? ¿Dónde poder encontrarlas? But this is just a way of emphasizing for us what is the potential of these two syllables, Krishna, Krishna. Pero de vuelta, esto es una forma para nosotros de enfatizar cuál es el potencial de estas dos sílabas, Krishna, Krishna. And it does, and there may be some gurus, like you say, that have only one disciple. Quizás hay gurus, como tú mencionas, que tengan solo un discípulo. They are not less than gurus who have hundreds of disciples. Obviamente esos gurus no son menos que aquellos gurus que tienen cientos de discípulos. But often we see, like Lokanath Goswami had only one disciple, Narottam Thakur. No, por ejemplo, demos el ejemplo de Lokanath Goswami. Él solo tenía un discípulo, quien era Narottam Das Thakur. But then Narottam made thousands of disciples. Pero Narottam Das Thakur generó cientos de miles de discípulos. And every devotee wants other devotees to help him or her take advantage of the nectar of Krishna. Y todo devoto genuino va a querer que otros devotos lo ayuden a él o a ella a tomar ventaja del néctar del nombre de Krishna. Every devotee, advanced devotee, seeks association of other like-minded, spiritually advanced devotees. Todo devoto avanzado va a buscar la asociación de otros devotos avanzados de mentalidad similar. It's not like Gyan. In Bhakti, you can have friends. ¿No? A diferencia de Gyan, en Bhakti tú sí puedes tener amigos. In Gyan, we advance by vairagya, by detachment, and in Bhakti, we advance by attachment, by sangha. En Gyan nosotros avanzamos a través de vairagya o desapego, pero en Bhakti avanzamos a través de sangha o de apego. Does that help? ¿Ayuda esa respuesta? Yes, Maharaj. Thank you very much. Okay. Something else, Guru Maharaj, you tell me. One more. Okay, one more. Here we have Narayani Priya. She's asking how to distinguish if certain emotional connection with the chanting in the stage of sadhana is bona fide or it's simply apparent or imagined.
and how to nurture this nam seva even in the stage of anartha nivriti without falling into a sahaja-like attitude. Well, I think that you have to have good guidance. Can I translate the question, Gurmaj? Pregunta dice, ¿cómo distinguir si una cierta conexión emocional con el canto en la etapa de sadhana es genuina o simplemente aparente o imaginaria? ¿Y cómo poder nutrir este nam seva más interno, aún en la etapa de anartha nivriti, sin caer en una actitud sahaja? Yes, sorry. And you have to understand the development of the practice also. Tú debes comprender cómo se desarrolla la práctica. Yeah, so it will be useful to focus on attaining nishta. Entonces te resultaría práctico enfocarte en cómo alcanzar nishta en este caso. After that comes ruchi. Luego esto viene ruchi. In nishta, material desires don't have a chance to fructify because you keep pouring the water of bhakti on them. ¿No? En nishta los deseos materiales no tienen chance de fructificar porque tú te estás manteniendo arrojando el agua del bhakti sobre ellos, por decirlo así. And in ruchi, the next stage, you have no material desires. Y en la próxima etapa, que es ruchi, ya no tienes deseos materiales. And there's a beginning of longing for bhakti Y allí comienza a haber un anhelo en relación a bhakti. in a particular way. En un tipo de bhakti, un tipo de anhelo en un sentido específico. And the attachment to that bhakti will bring one to the stage of asakti, which means attachment to the object of bhakti, which will correspond with the particular spiritual sentiments that your ruchi is constituted of. Entonces el apego a bhakti en ruchi te va a llevar al apego por el objeto del bhakti, que es Krishna, y una forma en particular de Krishna, la cual te vas a apegar, y ese apego va a corresponder con el tipo de ruchi que uno había desarrollado. So prior to attaining that, there's not much scope for spiritual emotion. Entonces, previo a todo esto, no hay demasiado lugar para lo que son las emociones espirituales. But you can experience a shadow of bhava Pero through sí, good teaching, good association, through intense practice. pero sí uno puede experimentar una sombra de bhava a través de recibir buenas enseñanzas, de buena asociación, a través de una práctica muy intensa. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it's explained that someone may come to a festival, get immersed in hearing the class and the kirtan and for a couple of days and experience some shadow of bhava. El Bhakti Rasamrita Sindhu da el ejemplo de una persona que pudiera ir a un festival devocional y que dura unos días, y esa persona que está allí inmersa escuchando el Harikatha, el Kirtan, etc. Y en ese momento experimentar una sombra de bhava. And we experience the shadow of bhava, what to speak of real bhava. You don't have any questions about what you're experiencing. ¿No? Entonces, si uno experimenta una sombra de bhava, ¿qué decir si uno experimenta bhava? En ese momento uno no va a tener duda alguna de lo que uno está experimentando. If I don't know if this is spiritual or not, it's probably not. Entonces, si yo tengo aún la duda de si esto es espiritual o no, lo más probable no sea espiritual. There was a young girl who was pregnant for the first time, and she was about to go into labor any day. Había una muchacha que estaba en una ocasión, una historia, estaba embarazada por primera vez y estaba a punto de parir en cualquier momento. So she told her mother, "Mother, I'm very tired. I'm going to go to sleep. If I go into labor, please wake me up and let me know." ¿No? Y ella le dijo a la mamá, mamá, está muy cansado, voy a descansar un rato, pero si estoy a punto de parir, despiértame y avísame. And their mother laughed, of course, and said, "When you're in labor, you will know." ¿No? Y la madre comenzó a reírse y le dijo, cuando tú estés a punto de parir, tú misma vas a saber cuándo ha llegado ese momento. So when we get a shadow even of bhava, then material life looks very unappealing. ¿No? Pero, entonces, incluso si recibimos una sombra de bhava, la vida material se va a ver muy poco atractiva. You will lose your appetite. Tú vas a perder tu apetito por todo ello. And the practice of bhakti will be very blissful. Y la práctica del bhakti a esa altura va a ser muy dichosa. Now that said, of course, you can use your intelligence, as you should, to understand your what's happening to you by association with our parampara and so forth, and where your
what is your trajectory into transcendence? Y habiendo dicho esto, obviamente tú tienes también que utilizar tu discernimiento, tu inteligencia para entender dónde estás situado ahora con la ayuda del parampara, dónde estás ahora y cuál es tu proyección en la trascendencia, hacia dónde te diriges. So, in the context of my practice, I start to think, I think that I would like I am attracted to the ideal of Gopi Bhava. ¿No? Si, por ejemplo, uno en su práctica siente tengo una atracción hacia el ideal de Gopi Bhava. But then if you're wondering, is that material or is that my spiritual, reality? Pero quizás luego te empiezas a preguntar, ¿será eso material o será que esa es mi realidad espiritual? This can be settled philosophically Pero esto puede ser establecido filosóficamente, with good association. con buena asociación. That is the main current of our Guru Parampara. Y esa es la principal corriente de nuestro Guru Parampara. Now, if you think I think I want to attain Gopi Bhav, I feel attracted to that. But I don't know, maybe this is just my material thinking. So we have this kind of dilemma. Entonces uno puede tener este tipo de dilema, quizás decir, hoy quizás me siento atraído a Gopi Bhav, pero no sé si este será mi pensamiento material, etc. Then we approach our guru or advanced Vaishnava and we express this, and then he will say, what do you think is Gopi Bhava? ¿No? Entonces ahí nosotros nos tenemos que acercar a un guru, a un Vaishnava avanzado, y él o ella me preguntará, ¿qué es lo que tú entiendes por Gopi Bhav? Then he or she will see, is this just some sentiment, or do you actually understand what you're talking about? ¿No? Y entonces en ese momento ese Vaishnava va a ver si realmente lo que tú tienes es un verdadero sentimiento, si es una emoción mundana o si realmente entiendes de lo que estás hablando. And if your guru sees you have a little understanding from a point of view of philosophy and tattva, what that means in Gaudiya Vaishnavism, what is the Radha Dasyam, what is the type of Madhurya Bhava that's available in Gaudiya Vaishnavism, if he sees you have some understanding, then he or she will encourage you and help you to get more developed theoretical understanding of that ideal. Entonces, si tu guru ve que tú tienes un entendimiento correcto de qué es el tipo de Madhurya Bhava, el Radha Dasyam que llega a nuestra Sampradaya en particular, si él ve que eso es real, que tienes una comprensión de vida, él va a continuar nutriendo más específicamente tu comprensión teórica de ese tema, de manera que eventualmente te acerques más y más hacia tu ideal. Or if you feel, I feel attracted to Sakya Bhava, then same thing. O si uno diga, no, quizás me siento atraído a Sakya Bhava, se aplica este mismo criterio. And by good association, then your understanding of that bhava can become more clear, what it involves and so forth. And you can then, with good guidance, grow in your philosophical and theoretical understanding of the Prayojan Tattva. ¿No? Entonces, en buena asociación, uno puede ir creciendo en su entendimiento filosófico de todo lo que implica esa meta, todo lo que implica este Prayojan Tattva. And thus you can refine the Abhideya Tattva, your practice. Con ese entendimiento teórico refinado de nuestra meta, vamos a poder a su vez refinar nuestro Abhideya Tattva, nuestra práctica hacia esa meta. And these are the two main currents of our sampradaya. Prominently, Madhurya Rasa of the, sometimes called Manjari Bhav, that kind of Madhurya Rasa. And secondarily, there's the influence of Sakya Rasa coming from Nityananda Prabhu. Y estas son las dos principales corrientes de nuestra Sampradaya. Madhurya Rasa, un tipo de Madhurya Rasa conocido como Manjari Bhav por momentos, y por otro lado Sakya Rasa influenciado por Nityananda Prabhu. If you want Vatsalya Rasa, then you would be facilitated more directly, in one sense, by the Vallabha Sampradaya. Ahora, si tú quieres Vatsalya Rasa, por ejemplo, eso se te va a facilitar de una manera más directa en la Vallabha Sampradaya, por ejemplo. There you can also get a different type of Madhurya Bhav. And in Varka Sampradaya, you can get a different type of Madhurya Bhav. Y ahí en la Vallabha Sampradaya también te vas a encontrar con otro tipo diferente de Madhurya Bhav. Si te diriges a la Nimbarka Sampradaya, allí encontrarás incluso otro tipo diferente de Madhurya Bhav. In the broader sense, as we were discussing the other day, anybody with any interest in any bhava will be facilitated by Chaitanya Mahaprabhu, but because he is God himself. But these are the two main currents in our Sampradaya.
Entonces, en un sentido amplio, como hablamos el otro día, quien sea que se acerque con cualquier interés de cualquier baba puede ser beneficiado por entrar en contacto con Sri Chaitanya Mahaprabhu, siendo que él es Dios mismo, pero al mismo tiempo estas dos corrientes que acabamos de mencionar son las dos principales en nuestra sampradaya. So you are a mature devotee. You have been practicing for many years, so you should be able to talk about your thinking about your spiritual ideal and help to refine your understanding of that tattva. That will be good for you. Entonces tú eres una devota madura de muchos años de práctica, entonces deberías ser capaz de poder presentar y explicar cuál es tu inclinación interna, tu ideal, y conversarlo con alguien de manera que puedas recibir mayor nutrición teórica en tu práctica hacia esa meta. Eso va a ser bueno para ti en este caso. Are you in Brazil now? ¿Estás en Brasil ahora? No, No, I'm in Rishikesh now, in India. In India. Yes. Oh, goodness. Exactly. Yes, Haridwar. Yogi Loka. For quarantine time. Quarantine in Rishikesh. Okay. All right. Hare Krishna. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay. So enough for today, huh? Hopefully you can keep your questions. If I didn't get to answer them, and in the next session we can deal with them. Thank you all very much. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar hoy por aquí. Si quedaron algunas preguntas pendientes, les pido que las puedan guardar. Quienes hicieron las preguntas, y en nuestro próximo encuentro de preguntas y respuestas, ahí la pueden presentar. Muchas gracias a todos. Yes. Jai. Thank you so much. Jai. Srila Tripurari Maharaja. Jai. Jai. So I want to